Desde, desde el enfoque, obviamente, del mindfulness y también de calma, esto no es un enfoque psicológico, yo no soy psicólogo ni especialista en salud mental ni nada que se le parezca, sino simplemente tratar de acercarnos un poquitito a este concepto. Y vamos a empezar desde las emociones, porque está muy emparentado. Yo creo que en el ser humano casi todo está emparentado con las emociones, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cuando siempre en el taller decimos que si bien el ser humano es definido como un Homo sapiens, realmente creemos que es primero un Homo sentis, ¿no? Un Homo que siente, un ser humano que siente, que realmente siente, que a través de sus emociones se relaciona también con los demás, por lo cual también es gregario, es un ser social, y que utiliza la inteligencia lógico-matemática y la lingüístico-verbal para poder comunicarse, resolver problemas, etcétera, más allá de las otras inteligencias que en algún momento hemos abordado aquí mismo en el espacio de los miércoles, y que próximamente por ahí hacemos una actualización. Y hoy por ahí entrar al crítico interno a través de las emociones primarias me parece que es una de las formas de llegarle. Para las neurociencias, porque esto fue cambiando, ¿no? Para Oriente hay dos emociones primarias principalmente. Las dos primeras que ustedes ven ahí, el amor y el miedo. Incluso si escuchan a los maestros orientales, dicen que el ser realmente es amor y que el miedo ocurre cuando la criatura, al nacer, pasa por ese momento donde casi está, digamos, entre comillas, cercano a la muerte y hay que como sacarlo para que, o empujarlo, inducirlo para que haga ese primer grito y empiece a respirar, ¿no? Entonces, ahí se gestiona un poco o surge esa sensación de miedo. Ellos dicen que esas son las dos emociones primarias sobre las cuales se construyen todo el resto. Para Occidente pasó por varias etapas, digamos así. Es bien conocido por ahí los estudios del doctor Paul Ekman con las 6 emociones primarias que él describió después de investigar durante muchos años tribus en África, pero no todo el mundo está de acuerdo. Incluso Jack Pansek, que creo que en algún momento le vamos a dedicar también una charla, habla de los 7 sistemas motivacionales humanos, en donde están entrelazados las emociones que él considera como más importantes, o los sistemas emocionales, de respuesta emocional, motivacional del ser humano. Pero para las neurociencias, y esto es un enfoque simplemente, no quiere decir que sea la verdad, existen 4 emociones primarias: el amor, el miedo, la tristeza y la alegría. Y esto es porque, claro, las neurociencias las identifica con ciertos sistemas. Por ejemplo, el amor lo relaciona con la hormona oxitocina, que ustedes conocen como la hormona del amor, también con todo el sistema vagal ventral, el sistema prosocial, el sistema de calma, de cuidado. Al miedo, obviamente, lo relacionan más con la cascada de adrenalina y noradrenalina. Recuerdan que muchas veces dicen, bueno, los animales pueden oler la adrenalina y saber cuándo su supuesta presa o la situación que estén cursando el otro animal o ser humano incluso tenga miedo, porque la secreción de adrenalina es muy, muy alta. Obviamente que el miedo está más relacionado con el sistema simpático. La tristeza está relacionada con el balance entre serotonina y ácido gamma-aminobutírico. Está más relacionado con ese balance, la serotonina que permite, no es la única, permite, ¿no es cierto?, ese sentimiento un poco de felicidad, de alegría, y el GABA, que es uno de los neurotransmisores que frena las conexiones sinápticas, frena, digamos así, la estimulación, es un neurotransmisor que un poco inhibe la neuroplasticidad y frena todo lo que es los circuitos. Entonces ese desbalance
está un poco relacionado. En serotonina dice 5-HT porque la serotonina químicamente es la 5-hidroxitriptamina, ¿no? Por eso dice eso. Y la alegría, que obviamente está relacionada con las endorfinas, porque generan una sensación de bienestar muy importante. A veces ese bienestar viene asociado también a la dopamina, aunque la dopamina es más del circuito del placer, las vías dopaminérgicas del sistema nervioso, y también tiene que ver con el balance de serotonina en cuanto a lo que es la alegría en sí mismo, el sentimiento de bienestar, digamos así, la sensación de bienestar. Entonces, para las neurociencias existen estas 4 emociones primarias. ¿Y qué relación tienen con el crítico interno? Porque podemos decir, bueno, ¿qué es el crítico interno? Son esos 2 espadachines que están en la cabeza, en este dibujo, en donde están peleándose, uno con un traje blanco y otro con un traje negro. No, en realidad es un constructo mental, es una construcción que hace la mente, que en sí misma, el ego en sí, como decíamos hoy un poquitito en el grupo, es una construcción, y este constructo, esta faceta del ego, tiene un sesgo negativo, que puede surgir cuando experimentamos nuestras emociones más fuertes, cuando realmente nos sacude mucho algo, o cuando estamos permanentemente por ahí, ya en un circuito donde el sesgo negativo es habitual. Y este constructo mental se forma dentro del ego en las primeras etapas de la vida. No voy a abordar esto porque esto es un tema plenamente de psicólogos o de especialistas en salud mental, y tiene relación primaria con el miedo, con la culpa, con la tristeza y la vergüenza. Ya vamos a ver. Esto es lo que dice la neurociencia actualmente, como que este sesgo negativo, esta construcción que es el crítico interno, que habitualmente uno cuando se lo ve o cuando se lo aborda como si fuera un enemigo, pero en realidad trata de protegernos, ya lo vamos a ver, es como un mecanismo más que nos trata de cuidar, pero por ahí por una vía muy crítica, tiene que ver con las emociones primarias, secundarias y siquiera en terciarias, o sea, por ahí diciendo el miedo y la tristeza son 2 emociones primarias, pero la culpa es una emoción que puede ser secundaria y la vergüenza es mucho más compleja, casi diríamos que es una terciaria, si uno quiere dividirlas así, en realidad vuelvo a decir, esto es una forma de verlo. ¿Cómo se manifiesta el crítico interno? Porque ese sería el nombre genérico, el crítico o el autocrítico interno. A veces se manifiesta como una voz que es autocrítica y que lo que hace es limitarnos con algún tipo de frase que nos genera una limitación. No podés hacer esto, no sos capaz, siempre te pasa lo mismo, lo que fuere, después vamos a ver algunos ejemplos. Pero lo que yo veo es que hay mucha insistencia en la voz autocrítica, pero no es solo una voz. Si ustedes se ponen a pensar un poco, reflexionan o meditan por un rato, ven que en sus vidas, ¿cuántas veces tuvieron sensaciones limitantes, asociadas a veces al miedo, asociadas a la culpa, a la tristeza? Eso también es una sensación autocrítica interna. O a veces son imágenes fugaces o reiterativas, como si estuviéramos viendo por un segundo un cine. O puede asociarse a emociones muy fuertes y muy reiteradas, y estar por detrás este mecanismo. También puede llegar a asociarse este crítico interno como nombre genérico a conductas como la evitación, la represión, o sea, conductas que son limitantes. También puede llegar a asociarse a estilos de comunicación inefectivos. Digo inefectivos porque no son constructivos. Entonces, muchas veces, este crítico interno se asocia a conductas y a patrones de comunicación que se reiteran y que por ahí nos llevan años y años y años el ir de a poquito desgranando, ¿no? Y también puede potenciarse ante usos y abusos, o sea, en cuanto a las relaciones, y relacionarse también con ciertas dependencias. Hay veces que
cuando uno se deja llevar por este crítico, por este conjunto. Ya cuando digamos crítico de ahora en adelante estamos hablando de todo este conjunto de sensaciones, de vivencias, imágenes, etc. Puede quedar uno como en una dependencia de esto, como si fuera, no vamos a decir una zona de confort, porque la verdad que tanto confort no genera, pero es parte de eso. O sea que es un tema bastante complejo. Entonces, ante esta circunstancia hay que entender que los pensamientos obviamente no son reales en su contenido. O sea, nosotros no somos lo que pensamos. Y esto saben que el mindfulness lo tiene muy, muy en cuenta y lo demuestra claramente. Y también hay que entender que parte de todo nuestro mecanismo, esto lo hemos abordado alguna vez, interno, parte de nuestra vida psíquica es aprovechada por las redes sociales. Decíamos que, por ejemplo, parte de las vías dopaminérgicas son utilizadas para que uno vaya pasando pantallas y pantallas y pantallas y pantallas. Todo eso son estímulos. Y muchas veces esos estímulos hacen que o se refuercen las vías positivas o se refuercen las vías con sesgo negativo. Por eso dice, las herramientas no son el fin, las herramientas son un medio para comunicar, presentar, compartir, educar, lo que sea. Estos dibujitos, la F de Facebook, el pajarito, el de Snapchat, etcétera, son medios, son herramientas, no son el fin en sí mismo. Por eso también lo traje a colación. ¿Cuántos tipos de críticos internos hay? Acá puse esto de la película, ¿no? Que habla de 5 emociones muy importantes. Muy linda esta película. Pero ¿cuántos tipos de críticos internos hay? Hay descrito 3, por lo menos. Pero yo creo que debe haber, no sé, si somos ya 7.500, 8.000 millones de personas en el mundo, no sería nada raro que haya, no sé, ese número a tal potencia, porque seguramente que tenemos varios tipos de críticos internos, cada uno de nosotros, y estoy seguro que va variando a través de la vida. Que el crítico interno no es algo, no es un conjunto de, digamos, de sensaciones, emociones, vivencias que generan un constructo, sino que además en sí mismo va variando en sus contenidos a lo largo de la vida y de las circunstancias. Algunos hablan de 3. El crítico asustadizo es cuando la crítica nos asusta, nos mete miedo, como decimos habitualmente. Y nos mete miedo con lo que podría pasar. Entonces, ¿y si no le gusto? ¿Y si me pongo nerviosa? ¿Y si me pongo nervioso? ¿Y si no me sale bien? ¿Y si no soy capaz? Entonces, ese tipo de circunstancias que se pueden generar en este circuito de vivencias del crítico generan emociones como el miedo, la ansiedad, y habitualmente la conducta es la evasión, ¿no? O la represión tal vez. Pero se hacen conductas evitativas, por si acaso, mejor, no me va a salir bien, no me creo capaz. En realidad, esta faz del autocrítico, esta forma de autocrítico, nos protege del rechazo de los otros, o también del fracaso. El objetivo es ese, preservarnos, pero nos limita y nos aísla. Y es parte, o mejor dicho, activa parte del sistema de alerta y huida. Claramente, ¿no es cierto? El otro es el autocrítico perfeccionista. Una crítica muy exigente, que nos dice lo que debemos hacer, o lo que tendríamos que haber hecho, o lo que tendríamos que hacer en el futuro, o lo que tal vez deberíamos hacer en ese mismo momento y está en nuestra cabeza, pero no lo hacemos, sin entrar en detalles si sería lo mejor hacerlo o no. Es como que fija estándares de perfección que obviamente son muy difíciles de, digamos, alcanzar, porque esa es la mezcla que tiene el crítico interno, o sea, te pone estándares cada vez más altos, o que en cierta manera son una trampa, no se pueden alcanzar. O sea que, si bien nos impulsa, nos permite en cierta manera luchar por nuestras metas, pero a un precio bastante alto.
digamos así. Y acá entra más el sistema dopaminérgico, el sistema de logro, incentivo y búsqueda, ¿no? Es como el burro y la zanahoria, ¿no? Como que sigo, sigo, sigo. Y a largo plazo, obviamente, nos crea sentimientos de frustración, de invalidez, porque no nos sentimos validados, de cansancio, de insatisfacción, de incertidumbre también, como que nada es suficiente, ¿no? Y después está descrito también el crítico, el autocrítico culposo. El autocrítico culposo, que también puede generar una crítica muy exigente. Se refiere más que nada a lo que hicimos en el pasado, porque si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, porque tendría que haber hecho de esta manera, porque si no hubiera hecho tal cosa. Y eso sucede, digamos así, muchas veces en personas que tienen por ahí un sesgo más bien de cierta distimia, o procesos más bien tendientes a la tristeza o a la depresión, que son por ahí más culpógenos, con un sentimiento de desvalorización personal y fracaso, generalmente. Y acá tienen mucho que ver, lo simplificamos, pero bueno, esto tendría que por ahí explicarlo mejor un psiquiatra, pero tienen que ver los sistemas serotoninérgicos, tienen que ver los sistemas GABAérgicos, los sistemas dopaminérgicos y también la noradrenalina. Hay varios circuitos que están implicados en este tema de la desvalorización, el sentimiento de culpa, de tristeza, de fracaso y personal. A la larga es un sufrimiento constante, obviamente, y genera accesos de tristeza y puede generar distimia, un estado depresivo, digamos, más bien, o sea, puede generar un estado melancólico o arribar incluso a una distimia, un estado depresivo de alteración del estado tímico crónico. Y a largo plazo disminuye el sentimiento de que somos personas valiosas, también nos impide la validación, la autovalidación, nos invalida en cierta manera, y también dificulta que podamos reconocer las cosas que hacemos, aunque hayan generado cierto éxito, como éxitos propios, ¿no? Y estos son los tres sistemas que están descritos, por lo menos en general, en las publicaciones actuales. Ahora, yo creo que claramente hay muchos más y hay seguramente un degradé, no hay un blanco y un negro, sino que seguro hay muchos grises que deben estar relacionados con todo esto. Por eso digo que la toma de conciencia es uno de los puntos claves, como ya sabemos, para que esto pueda empezar a salir a la luz. ¿Qué pasa con el crítico interno en general? ¿Cuáles son sus implicancias? Bueno, primero no nos deja sentir. Si el crítico interno es un modo de ser, de alguna manera, de la mente, es un constructo mental que no nos permite conectarnos con nuestro ser. Habitualmente, de una manera u otra, nos impide validar nuestras emociones, nuestros estados, ¿no? Yo puedo pasar por un estado mejor, un estado peor, pero necesito validarlo. Lo sabemos todos, necesitamos validar. Y el crítico también corta el curso natural de cómo se van desarrollando las emociones, y les quita el valor, la utilidad que tienen para nuestra vida social y el desarrollo personal. Y también influye en la vulnerabilidad. O sea, nos sentimos habitualmente, si nos dejamos llevar por el crítico interno, nos sentimos mucho más vulnerables, con nosotros mismos y con los otros. Y se generan muchas construcciones, ¿no? Por ejemplo, no llores, sé fuerte, no tengas miedo, no puedes enfadarte por esto, no demuestres lo que sientes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esto de no demuestres lo que sientes es una construcción muy habitual en nosotros los varones, ¿no? No se puede mostrar, y el varón no puede ni siquiera llorar, etcétera. O sea que las implicancias de esta faceta del ego son bastante importantes realmente. Y claro, en cierta manera, el crítico interno nos ayuda a que no fracasemos. Él trata de decir, no, pues vamos a fracasar, no. Es una forma de ahorrar energía, por decirlo de alguna manera. Ahora, el fracaso es realmente un fracaso, porque es imposible, como dice acá, vivir sin fracasar en algo, a menos
que se viva en forma tan cautelosa que entonces ni siquiera estamos viviendo. Y en este caso estamos como fracasando por omisión prácticamente, ¿no? Por lo cual, y tomando por ejemplo una frase de Rowling, de la escritora, ese conocimiento fue un verdadero don porque todo lo que se gana con dolor vale mucho más que cualquier calificación o cualificación que he obtenido. Realmente, ¿no? Como decíamos tantas otras veces, el dolor en la vida es absolutamente inevitable. Puedo aprender a reducir el sufrimiento, a tratar de evitarlo, pero eso es necesario en cierta manera para poder transitarlo y poder aprender. O sea que de alguna forma también me educo a través del sufrimiento, también experimento y voy sacando una gran experiencia a través del sufrimiento. Y a veces, bueno, es necesario, obviamente, para aprender una cuota de sufrimiento, para aprender a no sufrir, ¿no es cierto? Y algunas veces es casi necesario, no sé si necesaria es la palabra, tocar fondo para tomar impulso. Es como que algunas personas, depende de su estructura psicológica y de resiliencia, por ahí a veces toman un impulso diferente después de una crisis muy importante en su vida. Por lo cual, esto ya lo sabemos, el fracaso no hay que tomarlo como algo que nos va a tirar abajo, que no nos vamos a levantar más y que es realmente un error. No, para nada. Es una circunstancia más de tránsito en la vida que nos ayuda a poder seguir construyendo, a poder seguir autoconociéndonos, a poder seguir creciendo. Esa es la realidad. Entonces, si vamos a enfocarlo desde el lado de calma, como la C de calma es la toma de conciencia, y aplicando la lógica que enuncia calma, claramente lo primero que tenemos que hacer es detenernos y decir, bueno, voy a tomar conciencia en lo que puedo de mi crítico interno, entendido como ese conjunto de voces, sensaciones, imágenes, etcétera, conductas o reacciones comunicativas que hacen a este constructo. Entonces, no reaccionar ante mi crítico interno, aprender a no ir reaccionando, y tratar de permitir el acercamiento y la aceptación. Porque hay que comprender que el objetivo del crítico interno es protegernos, es tratar de alejarnos del fracaso, evitarnos, como dijimos, el dolor y el sufrimiento, y se desarrolla casi, diría yo, como si fuera otro mecanismo más de defensa, que algo similar a lo que vemos cuando hablamos de dolor, resistencia y sufrimiento, un mecanismo de resistencia. Y algo que, por lo menos este razonamiento lo terminamos con una frase o un concepto en realidad de la doctora Christine Neff. Ella dice que en muchos años de dar talleres, tratando de ayudar a las personas que abordaran su crítico interno, que trataran de reconocerlo, el reconocimiento se hacía a través de mindfulness, de la toma de conciencia, por supuesto. Hasta se puede llegar a aceptar, pero realmente volvían a recaer. Y dice que en realidad el pivote, el cambio, lo tuvo cuando empezó a enseñarle a las personas que hacían sus talleres a no solo reconocer el crítico interno, sino a brindarle afecto y comprensión. O dicho en sus propias palabras, brindarle compasión al crítico interno. Entonces, de esa manera, pasa o deja de ser un enemigo. No podemos vivenciarlo como enemigo. Es un mecanismo más. Si nos podemos, digamos, acercar, aceptarlo, comprenderlo, vamos a hacer un salto cualitativo en la conciencia de lo que entiendo como crítico interno. Calma tiene una de las pausas, que es la pausa del crítico interno, por lo cual las voy a invitar a que tratemos de hacer esta pausa, ¿sí?